El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Les decía ahorita que esto es, digamos, el cierre de esta serie, La vida centrada en el Evangelio. Y este mensaje le puse, y realmente he batallado para encontrar un término, le puse la iglesia ante el pecado sexual. La iglesia ante el pecado sexual. Porque hemos estado hablando de esto, de cómo el Evangelio informa nuestra respuesta, nuestra interpretación ante un mundo caído que ahora está cumpliendo lo que dice Romanos capítulo 1, que no solamente practica el pecado, sino que lo está celebrando, lo está aprobando. Está diciendo que es bueno lo que la Biblia y la palabra de Dios nos dicen que no es bueno, que no es la voluntad de Dios. Entonces, estas 2 semanas pasadas hemos visto cómo es la dinámica del pecado, qué es lo que realmente está sucediendo, de cómo el hombre escoge rechazar a Dios, escoge darle la espalda a Dios y hacer su propia voluntad, decide no honrar a Dios ni darle gracias a Dios, y Dios los entrega a sus deseos. Y es una espiral descendente que una vez entregados a tus deseos, tu mente va cayendo y tus pasiones van siendo cada vez más degradantes y una mente depravada, dice, para hacer lo que no conviene. Y dentro de todos esos pecados, él ilustra el pecado del homosexualismo y cómo es tan absurdo realmente. Lo define Pablo como un pecado que pecas en contra de la naturaleza misma, que va en contra de lo que es natural. Pero ya no lo ven porque está el mundo siguiendo sus propios deseos. Pero ¿cómo respondemos nosotros entonces como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Muchos de ustedes tienen vecinos que son parejas de personas del mismo sexo. ¿Okay? ¿Qué debes hacer tú como creyente? ¿Evitarlos? ¿Ignorarlos? O tal vez piensas, no, pues es que hay que ser tolerantes y pues animarlos y recibirlos y aceptarlos. ¿Cuál debe ser nuestra postura? Yo se los voy a poner así más serio. Aquí en la iglesia van a empezar a venir parejas del mismo sexo, pero ya hasta casados, ya con un documento que dice que legalmente son casados y que la sociedad ya los endosa y los aprueba. Y ellos han oído el mensaje que dice lo que tú estás haciendo no solamente es aceptable, sino que es bueno. ¿Cómo les decimos nosotros que la Biblia dice, que Dios dice que no es bueno? Que eso que ellos están sintiendo de manera tan real y tan natural y tan fuerte, no es más que el que Dios los entregó a que sus propios deseos se degraden y sus mentes, ¿verdad?, se depraven. ¿Cómo comunicamos con ellos? ¿Cuál es nuestra función como iglesia? Y el día de hoy lo que quiero hacer es un recorrido rápido en un par de pasajes de la Biblia, tratando no solamente de describir qué creo yo que Jesús quiere, la actitud que creo yo que Jesús quiere que tengamos, sino también dar un poquito de esperanza sobre lo que la Biblia dice, cuál es la esperanza que tiene la persona que lucha contra deseos homosexuales y cómo puede esa persona cumplir el propósito de Dios en su vida a pesar de que tiene esos deseos. Entonces, ¿dónde empezamos? Pues empezamos en el Evangelio, porque ahí empezó Pablo, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1 de Romanos, en el primer mensaje, Pablo empezó en el Evangelio. Inclusive ese pasaje de capítulo 1 de Romanos es el capítulo 1. Los Romanos no se termina en el capítulo 1, empieza apenas. Entonces Pablo desarrolla todo el Evangelio, desarrolla la teología de la redención de Cristo Jesús y empieza diciendo que confía en el Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de aquellos que están perdidos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar. Hermanos, el Evangelio
la iglesia no nació en un mundo bueno. La iglesia no nació en un mundo así que todos eran bien morales. Nació en un mundo igual o peor de pecaminoso que el que vivimos nosotros. El mundo siempre ha estado lleno de pecado. El mundo siempre ha estado en rebelión contra Dios. El hombre siempre ha tenido el principio de impiedad dentro de sí mismo. Entonces no debemos de sorprendernos. La verdad de las cosas es que nada ha cambiado. Todo ha cambiado, pero nada ha cambiado. Porque sigue siendo el problema del hombre el mismo. Nomás son diferentes manifestaciones y diferentes contextos y diferentes situaciones históricas. El diablo siempre ha resistido el evangelio y siempre ha atacado el evangelio y siempre se ha opuesto al evangelio, así que no debe sorprendernos que maquine a través de décadas nuevas estrategias para afectar la salvación de los hombres y para perder a la humanidad, pero el evangelio avanza, siempre avanza. Porque es el poder de Dios para salvación de aquellos que crean en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros. ¿Creemos eso? ¿Creemos que una persona que ha caído en una degradación sexual en su vida puede ser transformada y salvada por el poder de Dios en el evangelio? Ahí tenemos que empezar. El problema es que muchas veces no creemos. Inclusive a veces batallamos hasta creer que nosotros podemos cambiar. Es una de las cosas que quisiera yo tener chance ahora en septiembre de poder traer una pequeña serie de Segunda de Pedro, porque tenemos que saber que la Biblia nos dice que nosotros debemos esperar que ya tenemos todo para la salvación y para la piedad. Y creo que tenemos que escuchar ese mensaje más claramente, ¿verdad? Entonces, ¿lo creemos nosotros? Tenemos en nuestras manos, hermanos. La iglesia se le ha depositado el mensaje del evangelio para un mundo perdido. Nosotros lo tenemos. Eso ahí debemos de partir. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a guardar una bolsa? ¿Vamos a poner la lámpara abajo de una mesa? ¿O vamos a permitir que brille? Entonces, vamos a empezar en Mateo 9:1 con nuestra introducción. Mateo 9:1 es la introducción de este mensaje. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Empezamos con esto. Jesús tiene la autoridad, la capacidad, el deseo y la intención de perdonar los pecados. Parece muy obvio. Esto todo el mundo, si yo les preguntara: ¿tú crees que Jesús puede perdonar los pecados? Todo el mundo probablemente me diría: claro. Pero si yo te preguntara: ¿y tú crees que Jesús estaría dispuesto a perdonar a una persona que se ha cambiado de sexo? ¿Tú crees que Jesús puede perdonar a una persona que ha abusado sexualmente de un niño?
O sea, lo creemos, tal vez lo podemos confesar, pero en el corazón tal vez no es que no lo creamos, no lo queremos. Fíjense, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. El pecado sexual no es el pecado imperdonable. Pero nosotros a veces actuamos como que sí lo es. Y decimos, esa persona está bien perdida, no tiene esperanza. Jesús establece que Él tiene poder para perdonar los pecados. La gente del pueblo se maravilló de que este hombre le dice a un paralítico, levántate y anda, y le dice a ese mismo paralítico, tus pecados son perdonados. Ese hombre vino a la tierra, ese es el evangelio. Jesús a eso vino, a demostrar que era el Hijo de Dios y que tenía poder para perdonar los pecados. A eso vino, y es más, vino para asegurar que era posible perdonar los pecados muriendo en la cruz. O sea, todo lo que Dios mandó a hacer a Jesús se reside en eso, ¿verdad? No es poca cosa esto. Cristo vino para rescatar a los pecadores y para perdonarles sus pecados. Esto es central en el evangelio. Y nosotros no debemos alejarnos de ello, nosotros también debemos maravillarnos de que Jesús tiene poder para perdonar los pecados, de que Jesús quiere perdonar los pecados de los hombres. Eso debería maravillarnos. Debería maravillarnos que Jesús haya perdonado tus pecados. Debería maravillarme y a mí me maravilla, Señor, no solamente perdonaste mis pecados pasados que cometí en mi ignorancia, perdonaste mis pecados posteriores que cometí en mi conocimiento. Y perdonaste mis pecados que cometeré. 37 años caminando con el Señor. Mis pecados después de convertido son más y mayores que los pecados cometidos anteriormente, aunque haya sido yo un miserable rebelde. Y aún así Cristo me llamó hace 37 años. Sabiendo cómo iba a ser yo, conociendo toda mi vida. Dijo, te voy a perdonar. Haz todo eso. Ven a mí. Debería maravillarnos, debería sorprendernos, debería asustarnos. ¿Qué es esto? ¿Quién es este Dios que perdona los pecados? Los fariseos no lo entendieron. Dijeron, ¿quién es este que se atreve a perdonar los pecados? Pero la gente dijo, ¿quién es este que se nos ha dado este poder a un hombre? Se le ha dado el poder de perdonar los pecados y eso los maravilló a ellos y les dio temor. Y los fariseos se indignaron. ¿Cómo somos nosotros? Hermanos, nosotros debemos de celebrar cuando un pecador se arrepiente y debemos de invitar a los pecadores a que vengan a Cristo porque Cristo tiene autoridad para perdonar los pecados y nuestro evangelio es el evangelio que anuncia el perdón de los pecados para los pecadores por medio de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Eso es lo que tenemos que estar anunciando. Cristo vino a perdonar los pecados. Y ahí empezamos. Esa es nuestra introducción. Y necesitamos entender y recordar eso, porque aquí lo pone Mateo justito, dice en el versículo 7, que Jesús, el versículo 8 dice, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Y luego fíjense inmediatamente versículo 9. Vamos a leer del 9 al 13. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, o sea, Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos,
¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No, este pasaje está cargadísimo de verdad. Mateo se describe como un hombre. Dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Él se le está escribiendo. Entonces él se autodescribe, yo soy no más que un hombre. Y está sentado en la mesa, en la oficina de los tributos, donde está cobrando impuestos. Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. Lucas 5:27 tiene el pasaje paralelo, ¿verdad? ¿Qué eran los recaudadores de impuestos? Los romanos lo que hicieron es implantaron un sistema en donde ellos tenían estos puestos, poco parecido a nuestro sistema también aquí en México. Ellos dijeron, tengo este puesto, en cada provincia, en cada camino, yo necesito cobrar impuestos. Pero en lugar de mandar soldados romanos, que no conocían ahí la sociedad y no conocían la gente, ¿verdad? Dijo, yo voy a poner judíos a que cobren. Porque ellos conocen a los vecinos, conocen a los parientes, conocen quién tiene quién, conocen cuánto produce aquel, etc. Pero ¿cómo le voy a hacer para que los judíos quieran ser cobradores de impuestos a su propia gente? Entonces voy a subastar el puesto. Y les voy a permitir que ellos mismos pongan cuánto van a cobrar. A mí me van a dar mi parte, ellos se van a quedar con otra parte. Entonces, por medio de la codicia y la avaricia de los hombres, subastaban al mejor postor el puesto. Entonces, eso les costaba a ellos dinero. Pero sabían que a través de este puesto ellos se iban a enriquecer. Pero se enriquecían a costa de extorsionar y de sacarle dinero a la gente de su propio país. Los publicanos eran odiados por los judíos. La gente los odiaba y decía los judíos que si tú matabas a un publicano le hacías un favor al pueblo. Eran tan odiados que tú le podías mentir y engañar de cuánto habías ganado y no pecabas si tú le mentías a un publicano. En el momento que se hacían recaudadores de impuestos, los expulsaban de las sinagogas, a ellos y a sus familias. Nadie podía convivir con ellos, nadie podía tocarlos, porque eran anatemas, eran abominación y contaminaban. Entonces, un publicano compraba este puesto y en ese momento perdía familia, amigos, religión, todo, vida social, pero estaban dispuestos a hacerlo con tal de sacar dinero. Mateo era uno de estos. Los judíos les pusieron a los publicanos, no les decían recaudadores de impuestos, les decían pecadores. La palabra pecador significa literalmente lo que nosotros ahorita, por ejemplo, decíamos, es un criminal. Así decían, es un pecador, como definiendo a todos aquellos que eran inmorales, criminales, homicidas. Era el mismo término que le decían a un asesino, si ustedes se acuerdan. Era el mismo término que le pusieron a los que crucificaron enseguida de Cristo. Pues eran pecadores, eran criminales ante los ojos de los judíos. Pero Jesús escogió a uno de esos para que fuera uno de sus 12 discípulos.
Y yo creo que Mateo se describe a sí mismo no como un publicano, no dice, y Jesús vio a un publicano que se llamaba Mateo, no dice, Jesús vio a un hombre. Porque Jesús, yo creo que Mateo quiere enfatizar el hecho que Jesús no lo vio como publicano. Jesús no lo vio en base a lo que él estaba haciendo, que era inmoral, era incorrecto, era abusivo, era aprovechado, era avaricia. Jesús no nos ve en base a lo que estamos haciendo mal. Jesús ve lo que Él puede hacer con nosotros. Jesús lo llamó porque dijo, yo quiero que tú seas mi discípulo. Jesús lo que estaba viendo era lo que iba a hacer con Mateo. Estaba viendo a Mateo transformado, estaba viendo a Mateo regenerado, estaba viendo a Mateo arrepentido, estaba viendo la obra que iba a hacer con Mateo. Para Jesús el pecado no nos define. Nosotros sí etiquetamos a la gente y decimos, no, ese es un mentiroso, no, ese es un hipócrita. Jesús dice, ese es un hombre, esa es una mujer que yo puedo salvar, que yo puedo hacer una nueva criatura, que yo puedo adoptar como mi hijo. Ese hombre, esa mujer puede ser un heredero mío que pase conmigo la eternidad en la gloria. Jesús no nos define por el pecado que cometemos, sino nos define por lo que Él puede y va a hacer con nosotros. El ejemplo más claro, ¿verdad? Es los escultores que hacen esculturas, pues hacen imágenes con piedra. Ahí en El Paso, cuando yo tuve que tomar una clase de geología cuando estaba en la escuela, en El Paso hay un corte cuando pasa uno Trans Mountain. Y yo paso por ahí y yo veo ese corte y a veces hasta me detengo y me acerco para ver la piedra. La gente pasa en sus carros, pasan las bicicletas y nadie se detiene a ver. Porque el corte es un corte sobre una formación de mármol verde. Y nadie lo ve. Lo ven, piensan, es una piedra, es tierra. Y es mármol. Que pudieras cortar y hacer un piso, una escultura, una piedra preciosa. Jesús no nos ve. Nosotros podemos pasar de largo de la vida, enseguida de personas que Jesús está viendo y está amando y valora porque ve lo que Él puede hacer con las personas. Vean que llamó a Mateo y luego llama a Mateo que lo siga y luego se va a la casa con Mateo, a su casa, no a la casa de Jesús. Dice, estaban comiendo en la mesa. Bueno, nosotros vemos ahí en Lucas que se fue a la casa de Mateo. Dijo, vamos a comer, sígueme, ¿a dónde? A tu casa. Igual que Zaqueo, que también era un publicano. Vamos a tu casa. Y dice que estando en su casa se llenó de los amigos de Mateo. Que llegaron, se llenó de muchos, dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús. ¿Por qué? Pues porque Mateo no podía tener amigos normales. Todos sus amigos eran pecadores repudiados por la sociedad. Entonces, pues se juntaban. No tenían vida social más que con los puros pecadores. Y eso es normal, hermanos. No nos sorprenda, ¿verdad?, que se junten los pecadores. Pues porque ¿con quién se van a juntar? Si el mundo los rechaza, si la sociedad los rechaza, pues se van a juntar entre ellos. Y Jesús va a la casa de Mateo y ahí se juntan todos. Y están encantados ahí con Jesús. Los discípulos, quién sabe cómo estarían, ¿verdad? A lo mejor estaban asustados, ahí estaban medio friqueados, ¿verdad? Y todos los fariseos que no entraron a la casa. Yo creo que estaban desde ahí fuera de la puerta viendo, ¿verdad? Pero ellos no dicen que entraron, pero sí fueron escandalizados. Y le preguntaron a los discípulos, no para que les dijeran
una respuesta, sino era un reclamo. ¿Por qué come tu maestro con los pecadores? ¿Por qué come? Y los discípulos no les contestaron. ¿Por qué no les contestaron? Le contestó mismo Jesús. ¿Por qué come? Jesús les dice, porque los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Los fariseos. Jesús les contesta esto porque los fariseos se consideraban sanos y limpios. Miren, hermanos, Jesús en el libro de Lucas, vayan a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesús les dice una parábola a estos fariseos. Y aquí es donde nos damos cuenta por qué Jesús les dice que Él no vino a los sanos. Dice Lucas capítulo 18, versículo 9, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, limpios, rectos, confiaban, ellos se veían a sí mismos limpios, sanos. Y noten la palabra que dice ahí, y despreciaban a los demás. Esta es la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, estos tremendos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y esta es la conclusión de Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. El Señor describe a los fariseos como aquellos que confiaban en su propia justicia y despreciaban a los demás porque eran pecadores. Estos fariseos ayunaban, diezmaban, cumplían todas las reglas, se purificaban, se guardaban del pecado, se sabían la Biblia, la leían todos los días, la obedecían. Eran los cristianos perfectos que todos los pastores queremos tener en la congregación. ¿La verdad? ¿Verdad? A veces soñamos, ay, si todos que vinieran a tiempo, Señor, que todos dieran sus diezmos, que todos leyeran la Biblia, Señor, que todos obedecieran la palabra, que todos se guardaran del pecado. Imagínense qué iglesia sería, puro fariseo. Desgraciadamente, y no estoy diciendo que no seas así, ¿verdad? El problema de los fariseos era que luego ellos se consideraban justos, eran legalistas, se consideraban justos por lo que hacían y despreciaban a los que eran todo lo contrario a ellos. Y nosotros como cristianos tenemos la misma tentación de pensar que de alguna manera nosotros somos mejores que ellos. Porque yo no hago esto, yo no hago aquello, yo hago esto y esto y esto y esto otro. Yo sí agrado a Dios. Yo sí la llevo bien con el Señor. El Señor está contento conmigo. Aquel está bien perdido. Y la tenemos, esa actitud la tenemos contra los pecadores y luego la tenemos contra los hermanos que no hacen lo que nosotros esperamos que deban hacer. Nosotros también podemos ser como los fariseos.
considerarnos que de alguna manera ya jugamos en las ligas mayores, ¿verdad? O sea, están los ángeles y luego está como Pedro, Pablo, esos vatos, Juan, ¿verdad? Y luego nosotros. Jesús les dice, yo no vine a buscar sanos. Imagínate que el Señor venga y diga, a mí no me interesas tú, porque tú ya te consideras sano, ya te consideras justo. Yo no vengo a buscar gente como tú. Yo vengo a buscar gente como ese pobre pecador que no se atreve ni a levantar los ojos, que sabe que es pecador, que sabe que es pecador. La Nueva Traducción Viviente lo pone así. Esas traducciones, la traducción viviente es una traducción que comunica el contexto del pasaje y no necesariamente la traducción exacta. Dice que Jesús dijo, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces Jesús vino a buscar pecadores, vino a llamar pecadores. Versículo 13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y dice el Señor, quiero que entiendan, y ya regresé al texto de Mateo 9, dice, quiero que entiendan el versículo 13, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. ¿Cómo tenemos que aprender esta lección, hermanos? Repito lo que he dicho estos últimos 3 domingos. La única diferencia entre una persona pecadora y nosotros, la única diferencia es que nosotros hemos recibido misericordia. Es la única misericordia. Porque eso éramos todos nosotros. Ni siquiera voy a decir algunos de nosotros. Algunos eran homicidas, algunos eran inmorales, algunos eran adúlteros, algunos eran mentirosos, pero todos éramos pecadores, apartados de Dios, bajo la ira de Dios, condenados en nuestra vida, viviendo en nuestra impiedad, siguiendo nuestros deseos y estando dispuestos a la voluntad de Dios en el sentido de que se iba a declarar sobre nosotros un juicio. Entonces, hermanos, no tenemos nada de qué gloriarnos porque lo único que tenemos es la misericordia que se nos dio. Eso es lo único que nos distingue, que alguien nos dio algo. Entonces es como los niños, ¿verdad? Imagínate que tienes una fila de niños y aquí andan los niños de árbol de vida. Imagina que salgo yo con chocolates y me los forman y agarro así y doy 1, 2, 3 y al cuarto le digo, no, sabes que a ti no te voy a dar. Y luego los otros 1, 2, 3 y al cuarto otra vez no les doy nada. Y si uno de esos niños que sí les di chocolate, le dice al otro, a ti no te dieron, a mí sí me dieron porque yo soy más suave, o estoy bonito, o lo que sea. Así somos. Se nos olvida que todos estamos en la fila para la perdición y a nosotros se nos dio, se regaló misericordia. Entonces dice el Señor, yo quiero que ustedes aprendan eso. Yo no anduve buscando a ver quién me sacrificaba más, a ver quién se quemaba vivo para lograr la salvación. Yo ando buscando a alguien que tenga misericordia de los pecadores como yo he tenido misericordia de ustedes. Esa es la respuesta. ¿Cómo hemos de responder? Es que nosotros tenemos que aprender lo que significa extender misericordia a los pecadores. Nosotros lo único que somos fruto anterior. Esa es la única diferencia que entre la gente que está todavía en su pecado y nosotros hemos recibido misericordia anteriormente. Eso es todo. No hay mejor mérito, no hay nada.
cuando Jesús fue con Zaqueo a su casa, que también era un estafador publicano, también fue cuestionado, ¿por qué entras a la casa de Zaqueo? Y él les dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me encanta que Jesús dice, yo vine a buscarlos. Pues si no, ¿para qué bajó del cielo? Jesucristo se despojó de su gloria para hacerse hombre, para venir a buscar a los pecadores. Y nosotros tenemos que preguntar, ¿nosotros estamos buscando a los pecadores? ¿Los estamos invitando a que vengan a oír? ¿O los estamos evitando? ¿Los estás invitando o los estás evitando? Hermanos, en estos tiempos en que el mundo va, o sea, como que iban de bajada, ¿verdad? Y así como que de bajada, como que le quitaron el pie al freno y se van yendo más rápido. Bueno, no solamente le quitaron el freno, le metieron quinta y le están pisando el acelerador. Ahorita no es tiempo de alejarnos de los pecadores, es tiempo de ir a buscarlos. Y yo sé, hace muchos años, hermanos, cuando abrimos el sidatario, yo me decía a mí Lupita y Manuel, me decían, oye, pues queremos llevar a los enfermos a la iglesia. Es como si fueran los leprosos de nuestro día, eran puros enfermos de SIDA. Unos de ellos hasta los sanó el Señor y otros se murieron. Era un lugar donde iban a morirse literalmente. Y ahí el hermano Jiménez, el doctor Jiménez y estos hermanos de la oración, yo vi personas que olían a carne podrida y los vi parados así restaurados. Dije, esto es un milagro tremendo. Y yo hablé con la congregación, les dije, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer con estas personas? ¿Les vamos a dejar que vengan? O si los abrimos las puertas para que vengan y se empiecen a sentar ahí entre ustedes, ¿vas a dejar de venir tú a la iglesia porque ya están viniendo personas que están enfermas de SIDA? ¿Y qué con tus niños? ¿Qué vas a, si van al baño? Ya nadie entra al baño porque ya entró una persona enferma de SIDA. Y les dije, es más, ¿y qué con los narcotraficantes? Y un día se le ocurrió ahí a un narcotraficante ir a la iglesia. Y llegó una persona escandalizada con nosotros. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Que no te diste cuenta? ¿Qué? ¿No supiste quién fue a la iglesia? Pues no. Pues fulano de tal. Y yo no sé quién sea. Pues es el hermano de un narcotraficante muy conocido aquí. Ah, gloria a Dios. ¿Pero qué vas a hacer? Pues no supe por qué era la pregunta. Digo, no te entiendo. ¿Qué tengo que hacer o qué? Dice, ¿lo vas a dejar que siga viniendo? Pues dije, pues si está buscando de Dios, claro que sí. Y si vienen y lo matan aquí adentro de la iglesia, pues sospecho que se van a llevar a 2 que 3 hermanos, más vale que los agarre preparados, ¿verdad? Pero ven la reacción del fariseo. O sea, nuestra reacción es, ya no quiero venir a esta iglesia porque aquí entran pecadores. Y en esa ocasión yo me limité a decir, hermanos, vamos haciendo lugar y que si vienen, pasen y se sientan. Donde yo me quedé corto, es decir, y si vienen, si el Señor los trae, Jesús vino a buscar a los pecadores. Hermanos, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de manos a ver si vienen.
nosotros estamos llamados a ir a buscarlos, porque nosotros tenemos la medicina que ellos necesitan, que es el pecado. Somos embajadores y tenemos que ir. Y tenemos que estar dispuestos a ir y comer con ellos. Y tenemos que estar dispuestos a ir y tocar la puerta de su casa y decir: yo quiero ser tu amigo. Esa es la transformación que el Evangelio tiene que hacer en nuestros corazones, hermanos. Porque no vino el Señor a formar clubes de piadosos, vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Y nosotros estábamos perdidos y Cristo vino y nos buscó a nosotros, o usó a alguien más para venir a traernos a Él. Ahora nos dice: ahora quiero que vayas tú y hagas discípulos. ¿De quiénes, Señor, quieres que haga discípulos? Pues de los que están allá afuera. Y que los traigas y los busques. Una de las cosas que está sucediendo con todo este cambio moral es que la iglesia está siendo atacada y está siendo públicamente, al abrirse esta cosa. Entonces ahora los que están arriba son, por ejemplo, la agenda homosexual, ¿verdad?, del mundo. Los que están abajo, los que están siendo atacados ahora son los religiosos, la iglesia. Y les voy a decir una cosa: tienen razón en muchas de las cosas que dicen acerca de nosotros. Porque la iglesia lo que ha hecho es que ha ido a la Suprema Corte, a donde están debatiéndose estas cosas, con pancartas que dice: arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Que dice: Dios odia a los homosexuales. Entonces dicen: es que la iglesia es una bola de intolerantes y de gente llena de odio. Y desgraciadamente en muchas iglesias eso es lo que hay. Esas personas, si están viviendo una vida en su homosexualismo, cediendo a eso, están en pecado. Pero que levante la mano aquí el que esté libre de pecado. O que levante la mano el que piense que su pecado es menor que el de ellos. O que levante la mano el que piense que su pecado no requirió de la sangre de Jesucristo para lavarlo o para perdonarlo, pero el de ellos sí. ¿Ven? Cuando dicen los cristianos son hipócritas, a eso se refieren. Porque se nos olvida que éramos nosotros iguales. Cuando se nos dice son intolerantes, es por eso, porque se nos olvida. Y entonces no toleramos al pecador, pero si nosotros éramos iguales. Cuando nos dicen que que odiamos, es verdad, porque no amamos al pecador como Cristo los amó y vino a buscarlos y a llamarlos para que se salven. ¿Cómo respondemos? El Evangelio, hermanos, nos debe de llevar a llorar y a que nuestro corazón se quebrante, porque hay personas que no lo conocen. Y unos vivirán de cierta forma y otros vivirán de otra forma, pero lo que necesitan es a Cristo. Oye, pero si vienen, ¿qué les voy a decir a mis hijos? Pues no sé. ¿Cómo se los voy a explicar? No sé. Pero te voy a decir una cosa. Zaqueo, cuando vio que Jesús entró a su casa, dijo: ¿sabes qué? Voy a devolver todo lo que he robado. Y al que le haya robado le voy a devolver, ¿cuántas partes? 4 partes más. Y la mitad de mis bienes los voy a regalar a los pobres. Yo no veo que dice que Jesús lo regañó. Jesús no le dijo: eres un ladrón. Le dijo: voy a ver a tu casa. Jesús no le dijo: esto es lo que tienes que hacer, tienes que devolver 4 veces. ¿Cómo le hizo Jesús? Fue a su casa
a comer con Él. ¿No creen ustedes que es más fácil que una persona que está en pecado te escuche si estás en su casa comiendo con Él, amándolo como amigo, hablándole como amigo y diciéndole porque te amo, porque eres mi amigo, porque tú has visto que yo he estado aquí hablándote, visitándote, sirviéndote, ayudándote? Déjame decirte, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de Jesús? Déjame te hablo de Jesús. El otro día un joven me preguntó, pastor, ¿y qué hago? Yo tengo un amigo que es homosexual. ¿Cómo le digo que tiene que dejar ese pecado? Le dije, ¿no fuiste llamado a andar señalándole el pecado a la demás gente? Tú fuiste llamado a anunciar a Jesucristo. Deja que sea Jesucristo el que le diga que eso está mal. Tú dile que Jesucristo ha venido a tener misericordia de los pecadores. Y escuché el testimonio de la doctora, ya se me olvidó el nombre, Rosario Butterfield, que dice que por mucho, ella batalló 2 años leyendo la Biblia, batalló 2 años pensando que ella tenía que arrepentirse de su homosexualismo. Dice, hasta que me cayó el 20, lo que yo me tenía que arrepentir era de mi orgullo, de decir yo voy a vivir mi vida y mi sexualidad como a mí se me pega mi regalada gana, diga lo que diga Dios. Dice, cuando me arrepentí de mi orgullo, todo cayó. Y ese es el camino. Lo que nosotros tenemos que hablarle a la gente como iglesia es llamar a un arrepentimiento de nosotros mismos, hermano. Tenemos que proclamar a Jesucristo como Señor de su creación y como aquel que tiene derecho de gobernar sobre nuestras vidas. Pero no lo podemos hacer si Cristo no está gobernando en tu propia vida. Pero si tú estás sometido a Cristo y dices, Cristo es mi Señor y es mi Rey y lo amo y lo sirvo, eso va a impactar la vida de la gente a tu alrededor. Pero si tú estás viviendo tu vida como a ti se te pega tu regalada gana, ¿qué le vas a decir a la otra persona? Vas a querer cambiarle su comportamiento. Eso es moralismo. La iglesia no está aquí para cambiarle el comportamiento a la gente. La iglesia está aquí para anunciar el evangelio de Jesucristo. Es el Espíritu Santo regenerando a la persona y transformando a la persona que de adentro hacia afuera cambia el comportamiento de las personas. Pero cuando nosotros volvemos una iglesia que lo que queremos es que la gente haga las cosas que nosotros creemos que son buenas, ya no estamos anunciando el evangelio. Eso no es buena noticia. Nos volvemos moralistas y queremos que las leyes de nuestro país gobiernen y obliguen a las personas a que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y claro que un país justo va a tener leyes justas. Pero nosotros vivimos en un país injusto, hermanos. Nosotros vivimos en un país pagano, en un país corrupto, en un país violento que ama la sangre, en un país abusivo, en un país donde los ricos se aprovechan de los pobres y los explotan, en un país que vive nomás para ver qué saca de ventaja de los otros, de los débiles. Entonces, ¿de dónde pensamos, verdad, que nuestro país va a tener leyes justas y morales? Pero la iglesia tiene mucha culpa porque nosotros andamos señalando comportamientos en lugar de comunicar el evangelio que transforma a las personas, porque eso éramos algunos de nosotros. Pero Cristo nos justificó y Cristo nos santificó. Y por eso es que ahora actuamos y creemos y decimos y vivimos las cosas de manera diferente. Ellos necesitan el evangelio. Ellos necesitan conocer a Cristo Jesús. Ellos necesitan leer lo que Cristo dice acerca de sí mismo en la palabra. Ellos necesitan escuchar las buenas nuevas. Yo creo que si ellos ven y escuchan
el Evangelio, el poder de Dios, su Espíritu Santo, traerá convicción de pecado y traerá una transformación que los lleve al arrepentimiento. Entonces, ¿es el pecado sexual el más difícil? No. Es igual que los demás pecados. Pero a la misma vez no es igual que los demás pecados. Tiene particularidades. Tiene retos particulares para esas personas. Tiene implicaciones y consecuencias diferentes. Pero para el que tiene el pecado, la inclinación homosexual, el deseo homosexual, esa persona necesita confiar en Cristo igual que otro que es un despiadado o un abusivo o un adicto, un arrogante, un vanidoso, etcétera, etcétera. Necesita venir ante Cristo y en lugar de rechazar la verdad de Dios, en lugar de rechazar a Dios, como vimos en Romanos 1, necesita someterse a ese Dios. Su pecado es un pecado que tiene que ver con la misma impiedad del hombre que lo lleva a exaltarse y adorar la criatura en lugar de al Creador. Y ellos adoran a la criatura, se adoran a sí mismos y buscan su plenitud sexual, su satisfacción sexual de una manera ilegítima para con Dios. Estas personas, y si tú eres uno de ellos, déjame decirte cuál es el camino de tu victoria. Tú necesitas venir delante de Dios, someterte y decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Venga tu reino y no el mío. Eso es arrepentimiento. ¿Y qué va a costarle a esa persona? Todo. Y como a nosotros también nos tiene que costar todo. ¿Tú crees que eso que él tiene que dejar o ella tienen que dejar, verdad? Su sexualidad. ¿Tú crees que eso es menos o más que lo que tienes que dejar tú? Acuérdate, a ti Cristo te llamó, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Porque el que quiera ganar su vida, el que quiera hacer su vida como él quiere, no es digno de ser mi discípulo. Si tú crees y tú quieres agregar a Cristo a tu vida, no estás muriendo. Un pueblo dispuesto a morir por su Señor tiene la autoridad moral para pedirle a personas que sacrifiquen su sexualidad por Cristo Jesús, porque ellos mismos están sacrificando su sexualidad y todo lo demás. Entonces el camino a Cristo es por medio de la sumisión a su majestad y su soberanía. Si tú estás batallando con el homosexualismo, pero quieres de Cristo, no pierdas el tiempo pidiéndole a Cristo que te quite eso. No pierdas años, porque conozco personas que dicen, tengo años pidiéndole a Cristo que me lo quite, y como no me lo quita, pues entonces yo ya me voy a entregar. Me voy a entregar a vivir una vida gay. Porque Cristo yo le pedí por 2 años, quítamelo, 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 y no me lo quitó. ¿Qué le dirías tú a una persona? Ahora va a venir este joven que no tiene brazos y piernas, ¿no? Nick Bujovic, creo que ya viene en estos días a una conferencia aquí en la ciudad. Imagínense a Nick, que nació sin piernas y sin brazos. ¿Okay? Imagínate a Nick diciéndole,
Dame brazos, dame brazos, dame brazos, dame brazos. Ah, ¿no me diste brazos? Vete, te voy a dar la espalda pues. No me diste brazos. Aquel tiene brazos, aquel tiene brazos, aquel tiene piernas, aquel tiene piernas. A mí no me las diste. O el que está gordo. Hazme flaco, hazme flaco, hazme flaco. Hermanos, nosotros a veces pasamos el tiempo pidiéndole a Dios que nos quite las cosas que no queremos de nuestra vida o con las que no queremos luchar y batallar. Pero Dios dice, bástate mi gracia. Ven a mí y yo te voy a dar vida y te voy a dar plena. Confía en mí. En lugar de estar pidiéndole que nos dé lo que nos falta o que nos quite lo que nos sobra, ven a Cristo, ven a su majestad, solo Cristo. Lo que les terminé la vez pasada diciéndoles, Cristo es suficiente. Y Cristo es mejor que todo lo demás. ¿De qué te sirve tener 2 brazos y 2 piernas? ¿De qué te sirve estar flaco? ¿De qué te sirve ser heterosexual si no vas a amar a Cristo y lo vas a servir y vas a perder tu alma? Ven a Cristo y solo a Cristo y busca de Cristo, porque te puedo asegurar que Él es suficiente y Él es mejor. Que tu entrega sea venir reconociéndolo a Él como Señor de tu vida y rindiéndote tú a morir a ti mismo y dejar que sea Él el que defina tu sexualidad. Y si su palabra dice tu sexualidad es solamente dentro de mis propósitos en el matrimonio, y tú dices, pues yo no me quiero casar, a mí no me interesan las personas del otro sexo, pero eso es lo que dice Dios. Entonces tú, Señor, eso es lo que tú dices. Y si yo tengo un deseo incorrecto, Señor, yo no le voy a dar cabida. Y es lo que vimos la vez pasada. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que renunciar a nuestros deseos pecaminosos. Y no se trata de reprimirlos y aguantarnos. Y voy a aguantar. No, se trata de que les des la espalda y que busques aquellas cosas que provienen del Señor. Y como escuché el otro día a un joven homosexual que está en el seminario estudiando y le preguntaron y le dijeron, oye, no es un joven homosexual, es un joven que tiene un deseo por personas o una tentación más bien, que tiene una tentación de desear a personas del mismo sexo. Le dijeron, bueno, ¿y tú crees que te vas a casar algún día? Dice, mira, la verdad de las cosas yo no sé ni lo estoy esperando. Si el Señor lo trae a mi vida, gloria a Dios, pero yo estoy comprometido a servir a Cristo y si tengo esto, por la razón que sea, dice, yo no le voy a dar cabida en mi vida, ni lo voy a justificar, yo sé que eso está mal. Y así como yo puedo tener deseos que están mal, ellos tienen deseos que están mal. Y su labor es, por medio de la gracia de Dios, resistirla. Hermanos, ya se me acabó el tiempo y quisiera poder decirles más a las personas. Ojalá, yo quisiera, mi sueño, hermanos, es que seamos una iglesia que representamos nuestra sociedad en su proporción. Así que si en nuestra sociedad el 25%, del 20%, 25% de todas las casas de nuestra ciudad son de padres y madres solteras, nosotros debemos de tener un 20-25% de madres solteras. Si el porcentaje de nuestra sociedad, por ejemplo, hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje de personas que batallan con atracción hacia personas del mismo sexo, yo quisiera que esas personas encontraran un hogar aquí. Yo sé que nos falta. Yo sé que nos falta porque una de las particularidades de este pecado es que las personas se sienten aisladas porque no pueden hablar de ello. Porque si hablan de ello,
sospechan que van a ser rechazadas o que la gente les va a empezar a sacar la vuelta. Sin embargo, ellos necesitan la fraternidad de la iglesia, la comunidad del evangelio a su alrededor para salir adelante como lo necesitamos todos. Entonces, mi sueño es que seamos una iglesia en donde pueda venir cualquier persona con cualquier pecado y que reciba el evangelio de Jesucristo, no solamente de palabra, sino también en la acción de sus miembros. Y aquí nunca vamos a decir que el matrimonio homosexual es bueno, ni nunca vamos a decir que la homosexualidad es buena, y nunca vamos a decir que lo que el Señor llama pecado, nunca vamos a decir nosotros lo contrario. Pero sí vamos a hablarle a los pecadores las buenas nuevas del evangelio, porque sí creemos que pueden ser transformados. ¿Y serán transformados las personas que batallan con esa atracción en personas que ya no batallen? Tal vez no, lo más probable es que no. Lo más probable es que el Señor los salve y sean transformados en hijos de Dios, y que por la gracia de Dios el Señor permita que tengan ese aguijón en su carne, para que Él sea glorificado, para que ellos sean fortalecidos y para que sean un testimonio a otros como ellos en este mundo de que Dios tiene poder para perdonar los pecados y para transformar a pecadores en hijos de Él. En el cielo ya no habrá esos problemas. Pero mientras, la iglesia debe reflejar que aquí heterosexuales, solteros, atracción al mismo sexo, etcétera, etcétera, aquí todos estamos en un peregrinaje caminando, apoyándonos mutuamente en el arrepentimiento, en el agradar a nuestro Señor, para que el día que seamos presentados delante de Él, el Señor sea glorificado con nuestras vidas. Esa comunidad, hermanos, imagínense ustedes el impacto que tenga. Imagínense que haya y se corre el rumor ahí en Gracia Soberana. Dan esperanza a aquellas personas que batallan con el homosexualismo. Y hay una comunidad de gente que ha recibido amor y apoyo y que están caminando para la gloria de Cristo Jesús. Yo voy a ir ahí a ver si yo también puedo tener acceso a esa misma esperanza. Imagínense el impacto en el mundo. Esperamos haya sido de bendición.